Un placer saludarles desde el Centro de Difusión de Resultados del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Yo soy Rolando Segura y le invito a acompañarme durante la próxima media hora para el análisis en clave política de la coyuntura electoral en Ecuador, cuando ya esta nación suramericana proclamó a un presidente electo. Acompáñenme. Ecuador proclamó oficialmente a su presidente electo, Lenín Moreno. Hay algo que no se puede comprar, el corazón de los ecuatorianos. Eso no se puede comprar, ¿verdad? Y ustedes lo pudieron verificar y se han verificado en las urnas. Según el Consejo Nacional Electoral, la nación suramericana se pronunció libremente en las urnas. En todas las juntas provinciales electorales del país y en la Junta Especial del Exterior, se realizaron las audiencias públicas de escrutinio con presencia de delegados de las dos organizaciones políticas. Sin embargo, el candidato perdedor no reconoce los resultados ya irreversibles y asegura impugnará el veredicto del Consejo Nacional Electoral. Se pretende el 24 de mayo instalar a un gobierno ilegítimo y que por ilegítimo será un gobierno absolutamente débil. Incluso opositores exigen a Guillermo Lasso presentar las pruebas del presunto fraude. Los que denuncian el fraude, en este caso Guillermo Lasso, Andrés Páez, el señor Monge, deben, porque la ley así lo indica y porque la ética y el respeto al pueblo así lo señala, presentar las pruebas del fraude. Pero el banquero Guillermo Lasso insiste en considerarse vencedor a partir de sondeos no oficiales de encuestas a boca de urna que le dieron ventaja de 4 a 6 puntos porcentuales. Entre ellas la empresa Cedatos, denunciada por un supuesto pago de $500,000 para alterar Exipol a favor del banquero. $500,000 en apenas 5 días. Eso le pagaron a Cedatos, solo en la última semana. Le pagaron para hacer lo que hizo, para cambiar los resultados, engañarnos, dar resultados a última hora y dar como ganador a Guillermo Lasso, cuando nunca ganó en ninguno de los estudios que se hizo en Cedatos. Para el mandatario Rafael Correa, se trata de un fraude moral para generar incertidumbre y violencia el día en que una encuestadora fraudulenta y un canal comercial quisieron imponer al presidente de Ecuador. Y en clave política damos la bienvenida al presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, al doctor Juan Pablo Pozo Hernández. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rolando. Un saludo afectuoso a toda esta ciudadanía sudamericana. Desde acá, desde la mitad del mundo del Ecuador, que hemos vivido una página brillante de la historia de la democracia del Ecuador, en lo que significa un proceso electoral importante, tanto en la primera vuelta el 19 de febrero y este domingo pasado la segunda vuelta electoral, que hemos elegido soberanamente a nuestras autoridades en el país. Usted dice ahora brillante, ha dicho también que es un proceso impecable, pero el perdedor en estas elecciones no reconoce estos resultados y habla de que el próximo 24 de mayo se va a proclamar a un presidente ilegítimo. Bueno, primero decir que sin duda en la parte técnica, en la parte operativa y logística, impecable. Dimos un salto cualitativo y cuantitativo a las prácticas electorales del Ecuador, que hoy se pone a la vanguardia, precisamente por haber propuesto al país y en este caso a la región y al mundo un moderno sistema de escrutinio a través de este escaneo desde las propias recintos electorales. Pero aquí, Rolando, se ha respetado la voluntad de la gente. Sin embargo, dice Guillermo Lasso, el perdedor en estas elecciones, según el Consejo Nacional Electoral, que en el conteo de votos hubo fraude, incluso dice más, dice que fue un burdo fraude. Bueno, yo diría que si hubo algún tipo de fraude, es un fraude moral, por tantas mentiras e infamias inventadas alrededor del proceso electoral, Rolando. Y esto no es del pasado 2 de abril. Aquí más de un año se trataron de poner imaginarios en la gente, que la gente ingrese en esos cuartos oscuros para decir precisamente a través de especulaciones o de difamaciones cosas que eran completamente alejadas de la verdad.
que el esfero se borra, que el voto nulo, el voto blanco se suma al ganador, que el voto preferente, que el ausentismo, entre otros temas absolutamente alejados de la verdad. Nosotros hemos dicho, los ciudadanos tienen que saber rechazar la estrategia de la mentira y el rumor como estrategia política. Pero en este proceso electoral, lo más importante de este proceso es justamente garantizar a los sujetos políticos, a los actores, para que dentro del Estado constitucional de Derecho y de Justicia presenten las reclamaciones. Rolando, hemos terminado en este minuto 23 de las 24 provincias del país al 100% del escrutinio. ¿Qué significa eso? Que hemos realizado ya las audiencias públicas de escrutinio. Quisiera contarle a todos los ciudadanos que tenemos más de 40.000 actas, porque tuvimos más de 40.000 juntas receptoras del voto. ¿Y participaron todas las organizaciones políticas en ese momento del escrutinio en la junta receptora de voto? Efectivamente, Rolando, y decía, son más de 40.000 actas, pero quiero contarle a la ciudadanía cuántas reclamaciones administrativas se presentaron. 24 reclamaciones administrativas en todo el país. Efectivamente, una cosa es el estado de opinión, en donde yo señalo miles de actas, supuestas pruebas del fraude, pero no se presenta una sola en la institucionalidad. Los ciudadanos tenemos que rechazar eso, pero efectivamente también, Rolando, a tu pregunta, es la primera vez que en las 41.000 juntas tuvimos delegados de las dos organizaciones políticas efectuando su control político. Y esas 24 reclamaciones en las juntas receptoras de voto, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era la irregularidad? Sí, ¿Cómo se resolvió? Sí, son reclamaciones administrativas que, de acuerdo a nuestra normativa ecuatoriana, Rolando, se tratan en estas audiencias públicas de escrutinio, que son inconsistencias numéricas, que efectivamente en todo proceso electoral se dan. Si tuvimos 41.000 actas, quiero contarle al país que en este proceso electoral fue el porcentaje más bajo histórico de inconsistencias numéricas, apenas del 2%, es decir, 800 actas, de 40.000 actas, un poco más, tienen inconsistencias numéricas, pero no es que esas actas se validan inmediatamente, quedan para validarse con los miembros de las juntas receptoras, en este caso las juntas provinciales electorales, y solamente una vez superada esa inconsistencia se ingresan al centro de totalización. Por tanto, este proceso ha garantizado en todas sus fases, en el acompañamiento en estas fases, la garantía absoluta del cumplimiento a lo que el soberano ha decidido en las urnas. Discúlpeme que le insista en lo que dice el candidato perdedor, pero ellos argumentan que recibieron un archivo plano con el escrutinio y no coincide con el propio escrutinio que hizo esa organización política. Pero de ese tema le propongo conversar cuando regresemos de la pausa en Clave Claro Política. que sí. Continuamos el análisis en Clave Política con el doctor Juan Pablo Pozo Hernández. Y le comentaba de las irregularidades que dice el candidato Guillermo Lasso que se presentaron. Incluso personajes de la oposición ecuatoriana le han pedido al alcalde de Guayaquil a Guillermo Lasso que presente las pruebas del fraude. Ante el Consejo Nacional Electoral, ¿se ha presentado alguna irregularidad? Es que en lo absoluto, Rolando, y justamente es parte de ese escenario de decir eso en los micrófonos, pero la invitación está realizada, que la dejen en la institucionalidad, que nos presente cualquier tipo de recurso que la ley prevé. Una vez que notificamos resultados, pues inmediatamente los sujetos políticos tienen la posibilidad de presentar 3 recursos, Rolando. El primero, la objeción ante la decisión de la Junta Provincial Electoral. ¿Hasta ahora hay alguna objeción? Ninguno. El segundo, el recurso de impugnación en la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, y el tercero, el recurso de apelación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero, Rolando, yo quisiera compartirle a toda la ciudadanía las cifras para que podamos identificar las herramientas de este proceso electoral. Primero, el escrutinio oficial, una vez que ya casi llegamos al 100%, dice lo siguiente. El primer binomio, Moreno Glass, 51,16%. El segundo lugar, el binomio Lasso Páez, 48,84%. La segunda herramienta, el conteo de la Escuela Politécnica Nacional, dice lo siguiente: 51,15% para Moreno Glass, 48,85% para Lasso Páez, ratificando los resultados, obviamente, el Consejo Electoral como ente rector del sistema electoral. Pero la tercera herramienta, el conteo rápido de participación ciudadana, que inexactamente, en primer lugar, dijeron que la diferencia era de 0,6%. No es así. La diferencia con los datos oficiales firmados
por la Corporación Participación Ciudadana. Dice, el primer binomio, Moreno Glass, 50,8%. Importante destacar ahí que las encuestadoras debían entregar por nuevas regulaciones del Consejo Nacional Electoral esos datos antes del cierre. Antes del cierre lo entregaron al Consejo. El primer binomio, Moreno Glass, 50,8%. Segundo binomio, Lazo Páez, 49,2%. Sumarle a eso también un conteo rápido que realizó, en este caso, la Organización de Estados Americanos, con la misma diferencia, casi 2 puntos. Es decir, no puede ser que por un exit poll de una empresa mal hecho, que efectivamente se tendrá que establecer las responsabilidades del caso. Y tiene el Consejo Nacional Electoral herramientas para intervenir en ese caso. Nosotros remitiremos eso al Tribunal Contencioso Electoral, pero que por un exit poll, que eso significa un boca de urna, lo que yo le pregunto al elector cuando sale del recinto electoral, que es inexacto, que es la única herramienta que da resultados diferentes, es decir, al que esté segundo le ubica primero, al que esté primero le ubica segundo, que hoy tengamos este estado de reclamar la institucionalidad y de desconocer los datos institucionales, los datos remitidos por otras instituciones, organizaciones, en este caso las misiones de observación internacional. Esto no es justo para el país, hoy hay que decirle de forma clara, aquí tenemos un respeto profundo a lo que la gente decidió en las urnas y obviamente el Consejo Electoral, como ente rector del sistema electoral, ha hecho y ha establecido todas las herramientas para que esto se dé en la práctica. Usted decía que hay 3 niveles para la impugnación, la objeción y otro elemento. ¿Hay todavía posibilidad para que la organización que piensa que hubo irregularidades en el Consejo Nacional Electoral, en el escrutinio de los resultados, puede ejercer ese tipo de impugnación? Efectivamente, es justo lo que decimos, es decir, si hay algún reclamo, tiene que presentarse. Yo escucho declaraciones que vamos a pedir el conteo, el reconteo voto a voto. Bueno, entonces hay 41.000 actas, nos tienen que indicar que las 41.000 actas tienen algún tipo de inconsistencia para ir a recontar voto a voto. Recontemos lo que está mal contado si es que eso cree alguna organización política, pero lo que está bien contado y bien hecho efectivamente es parte de este proceso electoral. Rolando, en menos de 3 horas escrutamos y se contaron casi 9 millones de votos en el país. Hoy se puede decir que el sistema electoral ecuatoriano pasa a ser un referente en América Latina con respecto a los procesos electorales. ¿Y cuáles serían los requisitos, digamos, los recaudos que tendría que tener esta organización política que impugna los resultados para pedir esa impugnación? Bueno, Rolando, por primera vez tenemos en la página web del Consejo todas las actas de todo el proceso electoral. Es decir, está a disposición de los sujetos políticos de imprimir el acta y presentar un reclamo respectivo en la institucionalidad. Eso es parte de este sistema. Recordemos, nosotros eliminamos las juntas intermedias de escrutinio. Hoy desde cada recinto se transmiten las actas sin ningún tipo de digitación previa, están ubicadas en nuestra página web. Por tanto, es importante que si es que alguien desea, cualquiera de los dos sujetos políticos, la Alianza Creo Suma o el Movimiento País, presentar algún tipo de reclamación, lo hagan dentro de la institucionalidad, pero hoy ya presentamos resultados oficiales de casi ya el 100%, 23 de las 24 provincias, en este caso los resultados de la papeleta que tuvimos del binomio presidencial del domingo pasado. La noche del 2 de abril, la página del Consejo Nacional Electoral estuvo casi unos 20 minutos fuera de línea, diríamos. ¿Eso influyó en la demora o en la agilidad o en ese supuesto fraude del que se habla? En lo absoluto, Rolando. Primero, dividir 2 cosas. Uno, la página de consultas, que efectivamente por la saturación de consultas que se tuvo una interrupción de servicio de aproximadamente 18 minutos. Pero eso nada tiene que ver con el sistema de procesamiento de datos, que en este caso, desde el minuto 1, cuando se ingresó un acta, se puso a consideración de la gente. Y nosotros le habíamos denominado a este sistema transparencia total. ¿Qué significa? Que actas de las parroquias, de los cantones, de las provincias, de cada una de las juntas receptoras del voto se puso al alcance de la ciudadanía y obviamente también de los sujetos políticos y también, en este caso, de representantes de organizaciones sociales y de todos que pudieron ver las actas que estuvo publicadas también en la página web. Doctor, le propongo hacer otra pausa y en minutos regresamos para continuar el análisis en clave política con Juan Pablo Pozo Bahamontes, el presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Continuamos el análisis en clave política con Juan Pablo Pozo Bahamontes,
presidente del Consejo Nacional Electoral en Ecuador. Y este proceso electoral, desde la propia primera vuelta, se podría decir que ha sido un proceso muy observado por diferentes instancias internacionales. ¿Qué dijeron esas organizaciones internacionales que tenían observadores acá? Ya usted hablaba del Exipol que hizo la propia OEA. Conteo rápido. Sí, efectivamente, Rolando, la mirada de los organismos internacionales es que el sistema electoral ecuatoriano se ha fortalecido. Y ha dicho 4 cosas importantes. Primero, el haber pasado del sistema de juntas intermedias de escrutinio a transmisión de actas desde los propios recintos electorales, y lo ven como una fortaleza. Lo segundo, que es uno de los pocos sistemas electorales en el mundo que tiene en su página web todas las actas escaneadas en tiempo real. Lo tercero, que en momentos de tensión, como fue la primera vuelta, el Consejo Electoral se convirtió en guardián de la democracia. Y lo cuarto, aquí se respeta la voluntad de la gente. Entonces creo que esos son los temas de fondo, los más importantes. Hoy ya para la segunda vuelta también se han ratificado en eso, que existe, y además señala un quinto elemento, que si existe algún tipo de reclamación, que se presente a la institucionalidad, que no generemos este estado de opinión para tratar de poner en el imaginario de la gente que hay un posible fraude. Más allá de eso, inclusive que se apegan a la institucionalidad y reconoce que el Consejo Electoral, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, mejoró los aspectos logísticos y operativos para este proceso electoral. ¿Cuáles fueron esos aspectos que se mejoraron? Sí, por ejemplo, capacitación, señalética, cambiamos también el biombo urna, porque antes había 5 papeletas, hoy hay una sola papeleta. También el proceso fue mucho más expedito, porque claro, era apenas una dignidad la que se elegía. Y obviamente esa parte operativa, esa parte técnica, hoy el proceso del Consejo Nacional Electoral ha sido exitoso. Personalidades de todo el mundo, presidentes de diferentes países, incluso algunos que no coinciden con la línea ideológica, política del candidato ganador, han felicitado a Ecuador. Eso también dice algo de ese proceso electoral. Sin duda, Rolando. Acá han estado primero la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con su Consejo Electoral, que está representado por 18 organismos electorales de los 12 países de UNASUR. Son técnicos y autoridades que hacen elecciones en sus países. Tercero, por la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Cuarto, por la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Todos reconocen las fortalezas del sistema electoral ecuatoriano. Y un elemento importante, el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, muchos de ellos fueron observadores de este proceso electoral. Por tanto, informaron a sus países, a sus gobiernos, que aquí se ha respetado la voluntad de la gente. Por eso es que vemos una reacción internacional muy importante, ya reconociendo, inclusive y felicitando a quien resultó elegido, es porque efectivamente han podido comprobar en sitio, han podido comprobar acá en la práctica, visitando las 24 provincias del país, ese proceso electoral que yo he señalado destacable y que hoy obviamente es parte de un orgullo ecuatoriano. No obstante, eso que usted plantea como un orgullo ecuatoriano ha generado durante estos 3 meses una campaña muy agresiva que deja heridas importantes, creo, en la población ecuatoriana, que hoy está polarizada, que fue víctima también de una campaña de odio, de mentiras, decía usted, a través de las redes sociales. ¿Qué lecciones entonces se pueden sacar para ese Consejo Nacional Electoral que usted defiende? Sí, yo creo, Rolando, que hay que trabajar mucho en esa cultura democrática, en esa cultura cívica con nuestros niños, con los jóvenes, de poder valorar y atesorar lo que significa vivir en democracia. La democracia también significa mayorías y minorías, pero hay que ser buenos ganadores y buenos perdedores también. Eso es la democracia. La institucionalidad está totalmente lista para que si esto se tenía que definir por un solo voto, pues se define por un solo voto, porque eso es democracia. Y el presidente y vicepresidente que hemos elegido no va a ser para su mayoría, debe ser para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que siempre los procesos electorales son la oportunidad de tener nuevos pactos pacificadores, nuevos pactos sociales, y eso significa también que el Ecuador pueda en ese componente entender que en los procesos democráticos tienen que fortalecerse a través de la participación de la gente. 83% del padrón electoral participaron en las urnas, 12.816.698 electores. Eso también nos llena de orgullo, porque lo que hace grande un país es la participación de la gente. Pero creo que ahora implica tener mucha más información, mucha más capacitación, para evitar que tengamos justamente escenarios de rumor o escenarios de mentira, más aún desde las redes sociales. Ya lo hemos dicho, las redes sociales del paraíso de los cobardes, que a través del anonimato se quiere generar procesos de amenaza, de agresiones, de insultos. Eso no es sinónimo de paz.
Y eso no es sinónimo de democracia ni de pluralismo. Yo creo que en democracia, Rolando, hay espacio para todas las voces y eso es importante también. Y apenas nos quedan unos segundos, pero quisiera preguntarle, y para Juan Pablo Pozo, ya no el funcionario, la persona que también ha sido muy atacado, incluso amenazado, ¿cuál es la lección? Bueno, yo creo que parte de la democracia y la política es la tolerancia. Y eso significa que no podemos generar escenarios de intolerancia política al que piensa diferente. Yo creo que también eso implica ese comportamiento, entender que más allá del rótulo, más allá del cargo que ostentamos, somos igual seres humanos, somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos. Y ningún tipo de desinformación o de especulación puede caer en difamación. Nosotros tenemos derechos y obligaciones y nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de otras personas. Y yo creo que es importante también entender que aquí defenderemos también la democracia, pero la dignidad de las familias y de los seres humanos que son parte del Consejo Nacional Electoral, hoy una función electoral que ha respondido a este momento histórico de este país. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias, por acompañarnos hoy en Clave Política. Conversamos con el doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde. Muchísimas gracias. Gracias, Rolando.